Buenas noches, les saluda Liliana Flamenco esta noche en el tercer foro de espacio antivirus, gracias como siempre a Revista Factum y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Ahora vamos a abordar el tema sobre la crisis democrática dentro de la pandemia. Una vez más vamos a contar con la opinión y el análisis oportuno de especialistas en esta ocasión en la democracia, leyes, la institucionalidad y constitución del país. Me da mucho gusto presentar a Rubén Zamora, él es ex embajador y analista político. ¿Cómo está, don Rubén? Buenas noches. Muy buenas noches, Liliana, y muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan este día. También a Ruth López, abogada y catedrática. ¿Qué tal, Ruth? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con Rubén y con Eduardo y contigo, Liliana, esta noche. Muchas gracias. Así es, con Eduardo Escobar, él es abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, gracias por la invitación. Igual un gusto compartir con mis amigos panelistas y Ruth este espacio. Bueno, y como ya se sabe, pues le recordamos a usted que su participación es muy importante, así que puede escribir sus comentarios, sus opiniones durante esta transmisión. Vamos a dar un espacio al final del programa. Y bueno, para comenzar, quizás una breve introducción sobre el contexto de lo que ha ocurrido en el país. La Constitución salvadoreña permite en su artículo 29 restringir algunos derechos frente a circunstancias especiales como guerras, calamidad pública o epidemias. Sin embargo, estas medidas deben ser proporcionales y aprobadas por la Asamblea Legislativa. Estas deben además estar en concordancia con la Constitución y convenios internacionales de respeto a los derechos humanos. En El Salvador, el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un régimen de excepción, un decreto que limitó los derechos a la libre movilidad de las personas, la posibilidad de reunirse y la facultad de entrar y salir del país. Este régimen terminó el pasado 13 de abril. En esta coyuntura, el Ejecutivo ha ordenado detenciones para las personas que no acaten la cuarentena domiciliaria obligatoria. Más de 2,000 personas han sido detenidas y están en centros de contención, algo que fue prohibido por la Sala de lo Constitucional al no existir una legislación que lo regule. La respuesta del presidente fue contundente. Decidió no acatar la resolución de la Sala. Esa decisión del presidente respecto a la Sala, como la continuación de las detenciones o el precedente del 9 de febrero, cuando invadió con militares la Asamblea Legislativa, han sido señaladas por organismos internacionales y sociedad civil en El Salvador como un atentado contra la democracia por parte del presidente Nayib Bukele. Sobre este y otros puntos, pues vamos a estar conversando durante la siguiente hora. Y para comenzar, tanto José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, como la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han expresado su preocupación por algunas decisiones del presidente Nayib Bukele que limitan los derechos ciudadanos y erosionan el Estado de Derecho. Don Rubén, ¿considera que el presidente ha abierto el camino al autoritarismo con estas acciones? Mire, eso es que el autoritarismo precisamente se caracteriza porque se abandona la constitucionalidad, porque la Constitución lo que hace es defender al ciudadano frente al Estado, estableciéndole cuáles son sus funciones, qué es lo que tiene que hacer y señalando claramente que solo lo que la ley le dice es lo que puede hacer. En ese sentido, establece límites para el ejercicio del. Y en el caso de lo que nos está pasando aquí en el país, es claramente una violación sistemática y un ataque sistemático a los organismos que velan por la Constitución de parte del presidente Bukele, ¿verdad?, que hemos estado viendo en estos días. Lo cual pues crea un Estado fuera del Estado de Derecho, fuera del Estado constitucional, y eso ya es el autoritarismo, eso es la dictadura. Esta misma pregunta me gustaría que pues contestara también Eduardo y Ruth. Ruth, ¿qué le parece si comenzamos con usted? Bueno, en este caso, autoritarismo lo podemos considerar como un poder sin límites, ¿verdad? Y además el ejercicio, el abuso en el ejercicio del poder, que es realmente lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Yo creo que es importante también partir, Liliana, de que esto no es solo, o que su expresión no ha resultado solo en este momento en el que estamos en una situación excepcional, en la situación de la pandemia, sino también que son rasgos que
que ya habíamos visto, es decir, esto no es nuevo para el país. Lo que pasa es que ha venido mostrándose en distintos momentos, bajo distintas facetas y bajo distintas expresiones. O sea, ya nosotros tuvimos un 9F, que es precisamente una expresión de una, más allá del tema de la confrontación normal y natural que puede existir entre los poderes del Estado, pero aquí estamos hablando de una superposición, es decir, en un momento o en un diseño constitucional donde hay una horizontalidad entre los poderes del Estado, pues lo que estamos viendo es el intento de una superposición de un poder sobre otro, y en este caso el poder ejecutivo ya no solo sobre el poder legislativo, sino también sobre el órgano judicial al no acatar precisamente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Entonces, esto es un tema, ya lo habíamos visto contra el legislativo en el 9F, ahora lo estamos viendo en otra expresión, pero es básicamente una misma línea, creo yo que es un estilo desafortunado de gobierno que precisamente ha traído los ojos sobre El Salvador de los organismos de derechos humanos, estamos hablando de Naciones Unidas, en el caso de Human Rights también, pero además hemos llamado la atención de la prensa internacional, es decir, nos hemos movido de un tránsito de un país que había venido cumpliendo con el tema de los acuerdos de paz, más allá de todas las deudas pendientes que existen después de los acuerdos de paz, pero caemos en esta situación en el que realmente creo que las expresiones por parte del Ejecutivo en el sentido de que una vez garantizada la alternancia después del 2009, en el 2014 y ahora con el 2019, ha venido a romper esa estructura que realmente había venido de manera organizada, estableciéndose a partir de todos los procesos electorales que hemos vivido. Y además, después sobre todo del 2009, en el que tuvimos una Sala de lo Constitucional muy activa, porque hay que decir, una Sala de lo Constitucional muy activa, cuyas bases hoy precisamente se están aplicando en las resoluciones siguientes que está emitiendo la Sala de lo Constitucional en su nueva integración. Es decir, yo creo que ha habido una depredación de lo construido, creo que ha habido una desconstrucción democrática, creo que ha habido un retroceso en cuanto al respeto de las instituciones, y es lamentable porque yo creo que mucho ha costado a los salvadoreños en ese proceso de control y de contrapesos que realmente había venido funcionando de alguna manera, aunque no todas las instituciones habían estado también en sintonía, porque aquí hay una deuda pendiente. Estamos hablando nada más que del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero también hay otros órganos de control, hay otras instituciones de control que todavía nos han quedado un poco a deber. Eduardo, ¿qué te parece a ti? ¿Es parte ya de un autoritarismo en este gobierno? Yo quiero comenzar con una frase que se me olvida el autor. En un libro él planteaba que hasta donde llega la ley, ahí comienza la tiranía. Hasta donde la ley cubre, luego de eso, del límite de la ley, estamos en una tiranía. Y comienzo con esto porque creo que es importante señalar que lastimosamente estamos transitando en estos momentos aguas fuera de la ley, es decir, estamos navegando, mejor dicho, en agua fuera de la ley. Y con esto lo que significa en todo caso es que el país ha abandonado momentáneamente ese cauce de desarrollo democrático, de imperio de la ley, de respeto a la Constitución, todo lo que implica una república, la separación de poderes, la autocontención de las autoridades, el control interorgánico, etcétera, etcétera. O sea, hemos abandonado esa ruta, ese camino que se comenzó a construir y que, como obviamente todos sabemos, ha tenido sus bajas, sus altas. Probablemente es un camino insatisfactorio, que sin duda lo es, pero de alguna manera nosotros como sociedad nos habíamos puesto en esa ruta de resolver cualquier conflictividad social, cualquier problema social
por la vía democrática, por la vía electoral, por la vía de la institucionalidad. Entonces, este comportamiento del presidente de la República nos está llevando más allá de la ley. Y como yo decía al inicio, eso implica una tiranía. Y solo un punto breve que quiero agregar. Lastimosamente también estamos asistiendo a un escenario donde la ciudadanía aplaude, en general, aplaude este tipo de actitudes autoritarias. O sea, la ciudadanía no le ve de ninguna manera problema, el grueso de la población no le ve problema a lo que está realizando el presidente Bukele. Y esto habría que contrastarlo con los datos que no se le puso mucha atención, que nos venían dando las encuestas de la Universidad de Vanderbilt y la POP respecto del apoyo al sistema democrático. Ahí ya nos estaba diciendo que cerca de la mitad de la población está dispuesta a dejar de un lado el sistema democrático y adoptar cualquier otro sistema con tal que le resuelvan las situaciones de vida. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo social que hay que ponerle suma atención, porque esto está, digamos, sirviendo de base, junto con el uso de la fuerza, al gobierno de la República. Y si te parece, por ejemplo, el tema de la población que pues aplaude todas estas iniciativas, medidas o lo que esté ocurriendo en cuanto a la democracia o a la crisis de la democracia en el país, tiene que ver entonces también con el hartazgo de la población en su momento, con las dos fuerzas mayoritarias que siempre hubo en el país. Estamos hablando de una derecha bien marcada y una izquierda bien marcada. ¿De quién es entonces la responsabilidad para cambiar un poco o ayudarle a la sociedad a que entienda el peligro, por ejemplo, que puede pasar en el país? Es que yo creo que Bukele es hijo de muchos padres y madres. O sea, sin duda es hijo del hartazgo de la ciudadanía con las instituciones, no con los partidos necesariamente, con la institucionalidad democrática, que no ha sabido responder a las demandas ciudadanas. O sea, es decir, tenemos libertad de expresión, tenemos un sistema democrático en materia electoral que funciona, pero eso al final a muchos ciudadanos llegan a un punto básico que dicen, yo no como de las elecciones, yo como de las condiciones de vida, de mi trabajo, que socialmente esté dado. Entonces, ahí creo yo que hay una parte de responsabilidad, o sea, el tema de que el sistema no logró satisfacer las necesidades más urgentes de la población, y que los que gestionaron la cosa pública durante 30 años, sin duda, abonaron a este escenario de que la ciudadanía esté rechazando a las instituciones, a la asamblea, a los partidos, y esté aplaudiendo este discurso autoritario, porque a mí en serio me preocupa que la ciudadanía aplauda este discurso autoritario. Bien, don Rubén, usted ha sido pues diputado, candidato presidencial, ex embajador, entre otros. Es decir, ha tenido la oportunidad de observar muchos gobiernos. ¿Qué tan inédita es la situación actual? ¿Han existido amenazas similares a nuestro orden constitucional? Mire, bueno, realmente es muy difícil hablar de orden institucional durante los 60 años de dominio de los militares, porque ahí lo que mandaba era lo que decía el alto mando de las Fuerzas Armadas, y eso no tenía nada que ver con la Constitución, a pesar de que siempre decían que eran constitucionalistas. Eso es cierto. Lo que yo apunto es que aquí en el país ha habido una tradición autoritaria que se ha ido introduciendo en la población. 60 años de dominio militar, fíjense que es el autoritarismo militar más largo de toda América Latina, el que nosotros tuvimos. Uh-huh. En 60 años de eso, ¿verdad? Eso va marcando a la sociedad poco a poco. Después de los acuerdos de paz se ha tratado de cambiar eso. Se ha cambiado algo, pero no se ha logrado mucho. Y el cambio ha coincidido con un cambio que no se hizo con los acuerdos de paz. Y es que los partidos políticos que vivían en la guerra y vivían de la guerra de alguna manera, fueron dejados tranquilamente y se les transfirió poder. Y
eso lo único que ha hecho es profundizar más los problemas que tienen los partidos políticos, la corrupción que hay en ellos y por lo tanto el desencanto de la población. Hoy, este es un momento en que para los partidos políticos, especialmente los dos principales partidos tradicionales de los últimos 30 años, de definir su propio futuro. Si quieren seguir con arreglitos para arriba y para abajo, pues van a continuar siendo lo mismo y van a continuar siendo despreciados, ¿ya? Y criticados. O cambian y demuestran a la población que realmente quieren defender la Constitución con hechos, no con solo palabritas, sino con hechos, entonces sí podría tal vez irse cambiando esta actitud. Y si aceptan una reforma a fondo de sus prácticas que no son democráticas. Entonces, en ese sentido, este es un problema que se da así. Pero hay que recordar una cosa. Los populismos, como el caso del presidente Bukele en nuestro país, entran con apoyo popular. Hitler tenía un gran apoyo popular, tan es así que hasta Austria se unió a Alemania porque el apoyo a la figura de Hitler. Mussolini fue otro dictador, fue muy querido en la India, pero al cabo de los pocos años, cuando ya vieron lo que realmente son esos dictadores, cuando ya se han aferrado al poder y se han consolidado, ahí empiezan los problemas. Y eso fue lo que pasó con Perón, por ejemplo, aquí en América Latina, con Vargas. O sea, tenemos una cantidad de ejemplos en que los populistas suelen tener apoyo al inicio porque siempre aparecen en medio de crisis políticas. Y aquí eso es lo que ha pasado. Pero no se dan cuenta la población de que poco a poco lo van llevando hasta que empieza a sentir. Ahora ya hay mucha más gente que se ha visto que la agarran presa, porque ese apresamiento de gente lo que hace la policía, y eso en términos reales, que apresa a la gente y la mete y empiezan a protestar. Y usted ve que los títeres y las redes sociales, ya ve una cantidad importante de miles de que empiezan a llamar al presidente dictador. Eso ya es un cambio que está viendo aquí. ¿Por qué? Porque ya se está sintiendo el impacto de las medidas que algunas eran necesarias, pero que han sido pésimamente manejadas y muy mal manejadas, como era, por ejemplo, la cuarentena. Y de esas medidas que han sido implementadas, ¿esa es la única que se puede rescatar o que era la más necesaria? Por ejemplo, el caso de excepción, no. La cuarentena es necesaria. De eso no hay duda. Pero si ¿y cuáles no? Bueno, esa medida. Pero entonces el problema es que se hace una cuarentena con un programa y respetando la ley. Si la cuarentena no está prohibida, lo que está prohibido es el abuso. El hecho de estos campos de concentración que está formando el gobierno, en el que mete a gente que ha estado en la calle, nada más, solo por estar en la calle. Eso viola completamente la Constitución. El hecho de que a la gente la tienen en esos lugares sin darle ninguna información y en lugares que son un vivero de contagio precisamente de lo que se trata de evitar. Todo ese manejo tan burdo, lo que implica gente que no sabe cómo manejar estas cosas en el gobierno, ¿verdad? Eso es lo que yo critico. Pero ahora, yo sí creo que debe de haber cuarentena, pero de otra manera y de acuerdo con lo que la ley ordena. Y de acuerdo con lo que la ley ordena, las decisiones también de la Sala de lo Constitucional deben acatarse siempre y sin cuestionar. ¿Eduardo? Sí, la Constitución creo que habría que señalar que es un pacto social, un pacto de los salvadoreños y salvadoreñas de cuáles van a ser las reglas de vida dentro de nuestro país. Ahí hay reglas políticas, reglas respecto a los derechos fundamentales, etcétera. Y en esa medida, la Constitución plantea una regla sumamente importante a nivel político y jurídico, que es que hay una institución que es el guardián de la Constitución. Entonces, ese órgano está revestido de esta facultad de
cuidar la Constitución, tutelarla y obviamente hacer que se cumpla. Pero obviamente no solo es por el mero hecho de la Constitución en sí, sino que la Constitución, como decía hace un momento, tiene dentro de sus regulaciones la protección de los derechos fundamentales. O sea, está un reconocimiento de los derechos fundamentales, de las acciones que puede ejecutar el gobierno, como lo decía el doctor hace un momento, los límites del gobierno, hasta dónde puede intervenir el gobierno. Entonces, en esa medida, esta entidad, que es la Sala de lo Constitucional, juega un papel fundamental en el Estado de Derecho, en el sentido de que es el que calibra las decisiones políticas y jurídicas del resto de órganos. Entonces, sí. Si en este caso no se está acatando lo que dice la Sala de lo Constitucional, pues como decía al inicio, bienvenidos a la tiranía. O sea, ya no cubre la ley, donde no cubre la ley es tiranía. ¿Existe entonces, existe o no, Eduardo, alguna condición que permita el no cumplimiento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional? A nivel del país, no. O sea, la Sala de lo Constitucional es un tribunal de cierre en materia constitucional. Es decir, si hay una controversia sobre la constitucionalidad de una medida, etcétera, etcétera, el tribunal que cierra esa discusión es la Sala de lo Constitucional. Entonces, sobre ella, a nivel nacional, no hay una decisión que pueda oponerse a lo que la Sala ha dictado. Digo a nivel nacional porque obviamente a nivel internacional puede de alguna manera ser demandado el Estado ante las instancias regionales o universales de protección de derechos fundamentales, ¿verdad? Lo pueden hacer. Pero digo, a nivel interno, este tribunal es el que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos o cualquier acto de autoridad que ejecuten los funcionarios. Ruth, entonces, ¿qué efectos inmediatos han observado ustedes, por ejemplo, después de que el presidente sea tan claro y decir que no va a acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional? Hay un punto que yo quiero relativizar de lo que había comentado sobre el tema de los resultados electorales. O sea, no es despreciable el apoyo con el que gozó, que lo llevó al presidente precisamente al cargo que ostenta. Sin embargo, yo creo que es necesario que nosotros, a partir de lo que decía el doctor Zamora, también tengamos en cuenta este elemento. O sea, el presidente es presidente con el voto del 27% de la población salvadoreña, ¿verdad? Y solo votó alrededor del 51 y tanto por ciento del padrón electoral. Por tanto, nosotros no podemos decir que toda la población o que el famoso 97% o 99% de la población salvadoreña está a favor del presidente y de las medidas adoptadas por el presidente. Digo porque el tema de encuestas es un tema que normalmente nos ponen sobre la mesa para poner, ¿verdad?, este balance entre los que están y los que no están de acuerdo con el presidente, tratando de hacer una ruptura en cuanto a los apoyos y la oposición, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es importante sobre ese punto. Lo otro que también creo que es necesario señalar, que ya decía el doctor Zamora, del tema de la falta de información que tienen las personas que han sido detenidas. Ya lo ha dicho la Sala, esto no es un tema de solo de la restricción de derechos o de la limitación de derechos. Realmente lo que está ocurriendo es que se están deteniendo a las personas de manera irregular, de manera indebida, y yo creo que aquí es bien importante señalar la responsabilidad de los funcionarios que están actuando, es decir, de ese policía que está deteniendo, de ese oficial de la Fuerza Armada que está actuando, incluso del ministro que está emitiendo decretos ministeriales en contra de las propias resoluciones de la Sala, porque no están siendo firmados por el presidente, por ejemplo, en el caso del decreto 19. O sea, porque el tema es que esta vulneración de la Constitución no solo ocurre a partir del presidente, sino que no solo ocurre por el presidente, sino que de ahí hacia abajo en toda una serie de cargos, de instancias y de funcionarios públicos que se ven relacionados, se ven vinculados directamente a esta violación de derechos constitucionales, porque al final son los que terminan ejecutando. Insisto, yo creo que
O sea, los funcionarios están obligados, han jurado cumplir con la Constitución y con la ley, y desde el presidente hacia abajo, por la verticalidad que tiene este gobierno, creo que es excesivamente vertical. Eso trae costos administrativos, trae costos en cuanto a la gestión pública de los asuntos públicos, y además trae una inestabilidad propia de que, ¿y qué pasa cuando ese liderazgo no se encuentre? Hemos visto todo el cuestionamiento que ha habido en estos días sobre la ausencia o la presencia del presidente en el país, porque no es un tema que ha estado en redes sociales, etcétera, sin que les conste a ninguno realmente si ha estado o no ha estado. Pero lo cierto es que quien ha ejecutado todos los actos a partir de sus comparecencias en cadenas televisivas han sido los funcionarios que precisamente terminan firmando las disposiciones que él anuncia, ¿no? Y por tanto sería los que inmediatamente, o sobre los que inmediatamente va a recaer la responsabilidad. Ruth, tenemos un problema. Hola, perdón. Ok, sí, ya estamos ahí otra vez, sí. Que ya señala la Constitución y que está relacionado precisamente a los artículos 244 y 245 de la Constitución, donde los responsables de estas violaciones constitucionales van a responder por ellos mismos. O sea, no hay una excusa de obediencia. Yo no puedo decir como funcionario, no, es que cuando hay violación de derechos constitucionales, no puedo decir, es que fíjese que me ordenaron. O sea, ahí hay una responsabilidad directa por parte de estos funcionarios que creo que no ha sido comprendida. Creo que uno de los principales problemas que ha tenido el gobierno es precisamente todo el andamiaje jurídico que se ha construido o que se ha pretendido construir sobre las decisiones que se han adoptado. Es decir, hay un sustento o no hay sustento, podríamos decir realmente. Creo que es muy endeble todo esa organización de los instrumentos que le dan o que pretenden darle una robustez que no existe a todas las decisiones que se han ido tomando por parte del Ejecutivo. Ahora bien, pero también esta manera de hacer estos anuncios o estas órdenes, hay una constante en las órdenes que emanan desde el Ejecutivo y que son dadas a través de Twitter. Por ejemplo, en el caso justamente de la Fuerza Armada y la PNC, que las atienden de inmediato, sin ningún decreto, justo lo que estaba diciendo Ruth, sin ningún decreto que las respalde. Entonces, Eduardo, ¿qué tanto distorsiona esto a la institucionalidad? Yo creo que sin duda hemos entrado a un periodo donde se está cambiando la lógica de la base del poder, ¿sí? Sin duda, en una democracia la base del poder es el apoyo popular manifestado en las urnas. Esa es la base del poder. El pueblo es el que le da el poder al Ejecutivo. Pero en este caso, él no está basando su autoridad y su poder en ese apoyo popular que se traduce en votos y que luego se traduce en instituciones que regulan la vida de los salvadoreños por medio de una constitución, por medio de las leyes. Él no está basado en eso. Él está torciendo la base de la autoridad que él tiene y la está llevando hacia tener a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional Civil de su lado. O sea, eso para mí, esa es la base de la autoridad que tiene en este momento el presidente Bukele, y por eso no está queriendo cumplir las resoluciones de Sala de lo Constitucional y está de alguna manera también menospreciando la labor del fiscal general de la República. Pero es porque tiene el monopolio de los aparatos de coacción del Estado. O sea, no tiene a la base el respeto a la institucionalidad. O sea, él no está actuando conforme a la Constitución. Yo solo quiero mencionar algo breve para tratar de ilustrar un poco más lo que yo estoy queriendo decir. Si nosotros llegamos en nuestro vehículo a la esquina en un semáforo, ¿qué nos detiene para pasarnos el semáforo en rojo? En realidad, no hay nada. O sea, si ustedes se fijan, no hay nada que nos detenga a pasar el semáforo en rojo. Alguien me va a decir, sí, es que si te lo pasas te vas a tener un accidente y tiene consecuencias, pero en realidad, o sea, yo estoy enfrente del semáforo, yo me lo puedo cruzar, no hay nada que me detenga, que me amarre a no cruzarme el semáforo.
Hago este ejemplo porque es lo mismo a la hora de gobernar y respetar las decisiones de los otros órganos. O sea, es decir, no hay en este caso, por ejemplo, algo que me amarre, algo visible, algo material que me amarre para que yo cumpla una resolución de la Sala de lo Constitucional, sino que simplemente es el etos democrático, el etos de apego a la ley, de respeto a la legalidad, la que sí me amarra, o sea, esa como barrera invisible que me amarra, o esa cadena invisible que me amarra a cumplir la Constitución y la ley. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Que el presidente Bukele cortó esa cadena, o sea, esa cadena invisible, si le queremos llamar de alguna manera, que nos amarra a los ciudadanos a cumplir con la ley y con la Constitución. Él la cortó. Entonces, ahí es donde digo, cortó esa cadena que está vinculada con la institucionalidad y ha retomado, en este caso, el uso de las Fuerzas Armadas para poder gobernar. A ver, doctor Zamora, ya mencionando, Eduardo, pues esta de que se ha cortado esa cadena invisible, hablemos entonces de cómo esta coyuntura está afectando las instituciones, algunas de ellas pensadas incluso en los acuerdos de paz, como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, es legítimo que se dude del papel del procurador cuando sobre él pesa una demanda sobre la legalidad de su nombramiento por vínculos partidarios. Bueno, mire, ese es un problema completamente sin relación con lo actual, porque el problema es que hay una acusación allí, no sé hasta qué punto se ha llevado ante los jueces, que es donde debe de hacer, ¿verdad? Y mientras eso los jueces no lo decidan, pues la Constitución dice que el funcionario actúa y debe continuar actuando. Una vez que la Asamblea, porque él tiene un nivel de ministro, por lo tanto se le aplica el artículo 236 de la Constitución, que es el que nos da la solución a este problema, que ¿qué pasa cuando el presidente de la República, que tiene a los militares detrás, no cumple con la ley? ¿Qué vamos a hacer? La Constitución tiene una salida, que es la salida constitucional, y ese es el artículo 236, y allí está precisamente que cuando el presidente, el vicepresidente, los ministros, ¿ya?, y los altos funcionarios, ¿ya?, cometen delitos comunes o oficiales, ¿ya?, tienen, dice, que responder en primer lugar ante la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa es la que inicia el proceso, no es el fiscal. Fíjese bien que esto es interesante en el caso de este artículo. No empieza en la Fiscalía, empieza directamente en la Asamblea. ¿Y quién lo debe de proponer? Cualquier ciudadano del país que coja un papel y un lápiz y lo mande y digan, mire, yo considero que el señor ministro tal, el presidente tal, el vicepresidente tal, o cualquier otro alto funcionario ha cometido un delito, ya sea oficial o privado, público, ¿ya? Y pido que se empiece a investigar. Eso es lo que se llama el antejuicio. Eso solo la Asamblea lo puede hacer. Y nadie puede juzgar a ninguna de estas personas en ningún tribunal mientras la Asamblea no haya dicho sí, hay lugar para que se le pueda juzgar. Entonces entra el fiscal, que es el que ya puede llevar el juicio normal de acusación, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos en la Constitución. El problema aquí es que hemos llegado ya a ese punto donde ya el presidente Bukele y sus ministros están violando sistemáticamente la Constitución. Abusan de autoridad, porque el presidente de la República se pone a hacer cosas, como trató de hacerlo el 9 de febrero, por ejemplo, que corresponden a otros poderes. Por ejemplo, esto de autorizar a alcaldías, a los alcaldes para hacer cosas, eso es una violación de la Constitución, porque viola la autonomía municipal y el presidente no tiene autoridad alguna, ninguna ley que le permita estarle diciendo, le doy permiso de que cierre el país. Aquí hay desacato a la autoridad, porque cosas que ha dicho ya la sala en sentencia,
el presidente viene y públicamente dice, yo no las acato. Eso es un delito oficial. La mentira, la desobediencia a la autoridad es un delito también. Entonces, todos esos delitos están en el Código Penal establecidos. Y yo creo que ya llegó el momento en que la Asamblea Legislativa demuestre que es la Asamblea Legislativa del país y que inicie el proceso. Allí se verá, ¿hay base o no hay base? Si no hay base, todo sigue igual. Pero si hay base, entonces pasa a ser ya un juicio que ya le corresponde, en el caso del presidente, a una sala de segunda instancia, ¿verdad? Eso es ahí está la solución del problema y el camino democrático que habría que seguir. Bueno, y volviendo un poco al tema de la manera también de comunicar, de hacer llegar estos anuncios tan importantes, esta información oficial, todo se hace a través de las redes. Entonces, Ruth, yo le pregunto, ¿un tuit desde la cuenta del presidente puede hacer las veces de un decreto ejecutivo, por ejemplo? No, de ninguna manera. Además hay un proceso de formación de ley, ¿verdad? Y que tiene que seguir, si en el caso de los decretos ejecutivos también hay una formalidad, es necesario que sean publicados en el diario oficial. Y nada de esto pues lo cumple un tuit. O sea, todavía no hemos llegado a ese límite, Liliana. O sea, todavía el sistema, tal y como está constituido por la Constitución de la República, pues tenemos que seguir todo un proceso y no, realmente eso no tiene ningún valor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con este tema de los tweets? Porque además no solo es el tweet, sino que inmediatamente obedezco, porque ahí el problema no es el tweet, el problema es la consecuencia que trae precisamente el acatamiento de esa instrucción, de esa orden del presidente, que en muchos casos ni siquiera está facultado para eso, porque ese es otro tema, ¿verdad? Es otro asunto. Entonces, aquí estamos viendo no solo una falta de transparencia, sino también hay una falta de respeto a la formalidad, a las formas, al sistema jurídico precisamente, y también hay un desprecio que habría que analizar las causas hacia las especializaciones, es decir, no solo la especialización jurídica, sino también estamos viendo hacia la especialización médica, por ejemplo, en el caso de quién asesora al presidente, quién está atrás del presidente o atrás del ministro. En todo caso, no tiene que ser necesariamente el presidente, sino el ministro, que es el que debe llevarle, precisamente por eso hay una delegación de los asuntos públicos en el caso de las carteras de Estado. Para eso está precisamente organizado así en nuestro gobierno, y además hay un reglamento interno del órgano ejecutivo que también lo avala de esta manera. Entonces, pero todas estas cosas vemos una falta de transparencia. O sea, lo señalo así porque es lo que estamos viendo todos los días. O sea, no solo es la orden del Twitter, ¿verdad? Sino también de cómo esa orden es ejecutada y las consecuencias, como ya señalaba en la intervención anterior, que esto puede traer para los propios funcionarios que son responsables de esa ejecución de esa orden presidencial. Y preguntaba esto justamente por esta información oficial que se gira a través de Twitter por parte del mismo presidente de la República, y pues lo que ya habían mencionado ustedes también es a la población a quien está llegando directamente y cómo pues hacer que la gente comprenda, ¿no? de lo que está en el marco de la ley en el país. Y siguiendo con el trabajo de las instituciones dentro del orden democrático, Eduardo, la Fiscalía es, según el 193 de la Constitución, la encargada de la defensa de la legalidad y los derechos humanos. ¿Le parece que la Fiscalía debe esperar a que la Sala de lo Constitucional decida si el presidente cumplió o no su sentencia, o debería actuar de oficio para procesarlo penalmente? Bueno, ahí creo que habría que decir un par de cosas. Primero, cada órgano tiene delimitadas sus competencias, o sea, qué es lo que le compete realizar, cuáles son sus facultades, cuáles son las materias que ellos deben de abordar y desarrollar en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Eso por un lado, o sea, que no tiene que ver en primera instancia que si el otro órgano hace o no hace. O sea, la Fiscalía está facultada para investigar el delito e iniciar la acción penal de oficio al solo tener la noticia del crimen. Eso es por un lado.
Por el otro, creo que hay que considerar que probablemente, o no probablemente, a lo que se refería el señor fiscal en este caso es que está esperando que la sala verifique si se ha cumplido con sus resoluciones, y si no se ha cumplido, la sala puede certificar ese incumplimiento a la fiscalía para que el fiscal, en este caso, proceda de acuerdo a la ley, ¿sí? Entonces, en cuanto al cumplimiento de resoluciones, sí debe de esperar el fiscal que la autoridad judicial le notifique que se está incumpliendo, pero con el resto de atribuciones que tiene la fiscalía las puede ejercer sin esperar que otro órgano de Estado active las instancias. Es decir, por ejemplo, con la detención que hubo ayer de una persona que grabó un video amenazante con armas y todo esto, ahí no necesita de ningún dictamen judicial la fiscalía para proceder, porque se está obviamente configurando un delito. Entonces, el punto acá es, como usted lo decía al inicio de esta pregunta, la fiscalía por sí está revestida de la facultad de velar por la legalidad del Estado salvadoreño. Eso es lo que debe hacer la fiscalía. Entonces, en esa medida, el rol de la fiscalía en este momento también se vuelve importante de cara a detener o contener o corregir cualquier abuso que se quiera o que se esté ejecutando desde el Ejecutivo. Y diciendo eso, ¿qué les parece el trabajo que ha estado ejerciendo la Fiscalía hasta ahora, durante esta pandemia? Eduardo. Bueno, en un inicio a mí me pareció una labor muy pasiva, prácticamente desaparecida la Fiscalía en un inicio, pero luego ha comenzado a dar algunas muestras de actividad a la Fiscalía. Más allá de lo que se critique, pero me pareció que fue una medida, creo yo que acertada, que mandó un mensaje claro y contundente al Ejecutivo, fue la llegada del fiscal a la zona de La Libertad. O sea, más allá de lo que se pueda decir sobre eso, pero creo que ese es un mensaje que se mandó. Ahora, las citas con los ministros que no han acudido, ahí creo que sí la Fiscalía debe de, como dice, dar un giro de tuerca. O sea, tiene que ponerse más firme y exigir que estas personas compadezcan a la cita con la Fiscalía, sino que queden el apremio para tener a estas personas ante la Fiscalía que respondan las preguntas que debe hacer el fiscal, porque aquí no es una orden cualquiera la que se está dando, es la orden del fiscal general de la República, y en esa medida esperamos que la Fiscalía tenga, si se quiere, más dureza en estas, ante esto, por ejemplo, a esta pregunta, a estos cuestionamientos que se le quieren hacer a los ministros. Y ya que dijiste justo ese ejemplo de, por ejemplo, el tema de la Fuerza Armada y el ejemplo específicamente en el Departamento de la Libertad, la Fuerza Armada también tuvo un papel protagónico el pasado 9 de febrero cuando el presidente tomó la Asamblea Legislativa. En la actual coyuntura del COVID-19, el ministro Monroy, pues sí, también lo que tú decías, lideró el cordón militar en el Puerto de la Libertad. Don Rubén, ¿se ha desnaturalizado el rol de la Fuerza Armada? Sí, mire, esto es otra característica de los regímenes populistas, autoritarios, y es que terminan amarrándose al apoyo que reciben de la Fuerza Armada. Es evidente que el presidente Bukele está tratando de comprar las Fuerzas Armadas de este país. Desde la persona que puso a la cabeza de la Fuerza Armada, de ministro de Defensa, para todo un grupo de altos oficiales, hablándoles, llamándolos, tratándolos de convencer y dando prebendas. Eso lo han hecho todos los populistas. Y eso es algo que es muy grave. ¿Por qué? Porque si algo logramos con los acuerdos de paz, es que rompimos los 60 años de predominio de los militares en la política. Y ahora lo que tenemos es un presidente que se los está llevando y convirtiéndolos en su respaldo propio, ¿ya? Y eso es muy grave porque atenta contra la misma naturaleza de la Fuerza Armada.
Y en ese sentido creo yo que esto es algo que debe de denunciarse con claridad, porque en definitiva, ¿verdad?, va a hacerle daño a la institución armada que estaba ganando y que había ganado, y bien ganado diría yo, respaldo y respeto de la población. Ahora bien, en el caso del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tovar Serrano, su papel pues ha sido muy activo también en esta coyuntura. ¿Cómo califican su labor? ¿Es importante en esta emergencia? Porque lo hemos visto también que ha visitado distintos albergues. Ruth. Hola Ruth, ¿me escuchas? Perdón, no estaba esperando que no de intercambio. En el caso del procurador, obviamente es un papel muy, muy importante, pero además tiene un mandato incluso por la Sala de lo Constitucional para el cumplimiento de recopilación de informes. Entiendo que el día de ayer, o me equivoco, el día de hoy, envió ya un informe y tiene que enviar un informe semanal a la Sala de lo Constitucional, precisamente en el cumplimiento de estas medidas que han sido ordenadas a través de los habeas corpus. Sin embargo, y más allá también de que han estado llegando a los albergues, han estado verificando, creo que hay temas, hay cuestiones que se están escapando. Por ejemplo, ¿dónde está la verificación de la entrega de los resultados de los exámenes que se le están haciendo por COVID a las personas que están retenidas? Es decir, ese acceso a la información no está siendo garantizado, porque además, más allá de la Procuraduría, también tenemos un Instituto de Acceso a la Información que lamentablemente ha visto suspendidos los plazos para la entrega de información. Y esto es realmente, es sumamente complejo, y además vulnera también derechos de acceso a la información en cuanto a los propios sujetos que están involucrados en esta situación y que están ya, como hemos referido en el caso de los albergues. Yo no quiero pasar la oportunidad para referirme al tema del fiscal, porque yo creo que si bien es cierto, hemos visto pronunciamientos por parte del fiscal de que está investigando, etcétera, yo creo que hay actos arbitrarios. O sea, estamos hablando de conductas que se pueden enmarcar en el 320 del Código Penal y de incumplimiento de deberes, que está también regulado en el 321 del Código Penal, en cuanto a los funcionarios de salud. Y no me refiero y voy a referirme de esta manera porque no tengo otra forma de decirlo, más gráfico, que a los pobres administradores de los centros de contención, que ni siquiera información tienen. O sea, ni siquiera a ellos les llegan los resultados de las personas que están bajo su custodia, bajo su guarda, sino estoy hablando de niveles superiores a nivel ministerial, donde siempre la referencia es que de arriba no nos han ordenado, es que de arriba no nos han dicho, es que de arriba no nos han informado. Yo creo que ese tema, o sea, ese de arriba, hay que acabar sobre todo porque estamos hablando de una vulneración de derecho a la información y al final de derecho a la salud. ¿Cuántas personas no tienen o no tendrán necesidad de usar o de utilizar la información que ha sido recabada en este proceso de revisión clínica, de expediente propiamente dicho, o sea, como antecedente en su salud? Yo, por ejemplo, soy paciente o fui paciente de dengue hemorrágico, y cada vez que a mí me hacen un proceso, yo tengo que decir, yo tuve dengue hemorrágico, ¿verdad? Entonces, en el caso de estos pacientes, igual, tienen que tener, es elemental que tengan acceso a su información. Yo creo que hay varias instituciones, la Procuraduría está haciendo lo suyo, pero creo que todavía hay derechos que están siendo vulnerados, que no están pudiendo ser garantizados, porque además creo que las instituciones de alguna manera están siendo sobrepasadas, primero porque no todo el personal está trabajando. Hay un grupo de personal que por las mismas disposiciones gubernamentales no están trabajando de manera efectiva en campo, etcétera, por sus años, por sus padecimientos, etcétera, pero además porque son muchos los casos. Hemos visto el informe que ha presentado la Sala de lo Constitucional sobre la cantidad de habeas corpus. O sea, tienen una cantidad de procesos pendientes, con la mitad o menos quizás de trabajadores en el área, que
que están impedidos de sacar y de ser oportunos en cuanto a la tramitación de los casos. Creo que este es un tema que bastante hay que tener en cuenta, y también el otro elemento es la protección que deben tener los médicos y cómo se les puede garantizar, no solo a médicos, a enfermeras, enfermeros, personal sanitario, personal de servicio en los centros de atención, que hemos estado viendo las quejas en redes sociales de que no se les ha estado dando todos los medios de protección, cuando son los que tienen, además que tener, por estar en primera línea, tienen que tener todos los medios garantizados para ellos no ser objeto de contagio. Entonces, aquí también hay vulneraciones de derechos donde el Ministerio de Trabajo no está haciendo lo propio. Hay una ley que obliga al Ministerio de Trabajo a verificar que se están cumpliendo todas las medidas de protección para los trabajadores. ¿Y qué medida de protección más importante que proveerle a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud precisamente los implementos que requieren para poder ejercer su trabajo? Bien, como lo dijimos al inicio de este espacio, vamos a dar pues ya el momento para dar paso a las preguntas y a las opiniones, a los comentarios de usted que pues ha estado pendiente de esta transmisión. ¿Con quién comenzamos? Comenzamos con Juan Mel, y también agradecemos a todas las personas que están comentando a través de la transmisión en vivo de Facebook. Juan Mel pregunta, ¿cómo recuperar esos espacios democráticos en el encierro? El control de las calles lo tiene la Fuerza Armada y la PNC. ¿Qué espacios hay para el activismo social? El que se ha abierto son las redes sociales, dice. Bajo el ataque sistemático en Twitter y Facebook, que hay muchos ataques. Doctor Zamora, ¿podría contestar? Mire, obviamente esto es un fenómeno que sucede cuando hay cosas como pestes, guerra y todo, en que las libertades democráticas tienden a reducirse. Por eso es que la misma Constitución dice hasta dónde se puede. El problema es ya cuando ya se pasan los gobernantes y empiezan a romper con otro conjunto de normas. En ese sentido, yo creo que el uso de las redes sociales es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque hoy no se puede juntar la gente y no debe de juntarse. Mire, lo que tenemos ahora, la cuarentena, es preventiva nada más. O sea, la cuarentena no nos cura de nada, pero nos previene que podamos caer en la enfermedad. Por lo tanto, es muy delicado y hay que mantenerlo. Pero eso tiene sus límites, que la ley los determina mediante la Asamblea Legislativa cuando da las normas. Pero como ciudadanos lo que tenemos que hacer es buscar las alternativas que tenemos de conversar, de participar en las redes para poder hacer exigencia de nuestros derechos y de las libertades democráticas que las estamos perdiendo a marcha forzada. Bien, ¿tenemos otra pregunta? Sí, tenemos una de Arely Sánchez que dice, desde hace unos días algunos ministros insinúan que las elecciones de 2021 puede que quizás sean pospuestas. ¿Qué facultad tiene el presidente para posponer elecciones? Pregunta. ¿Quién tiene las facultades y bajo qué circunstancias se puede hacer? De lograr hacerlo, dice, sería un golpe fuerte a la democracia porque se estaría de alguna forma consumando el rompimiento del orden constitucional. Eduardo. Bueno, acá creo que habría que partir de algo. La fecha de inicio de las nuevas autoridades no está definido ni por el Tribunal Supremo Electoral ni por el Código Electoral, sino que por la Constitución. Es decir, es la Constitución la que marca la fecha de inicio de una nueva legislatura y la duración de la misma. En ese sentido, no tiene ninguna potestad el presidente para venir y decir que se van en este caso, que no va a haber elección. O sea, tiene que haber elección de alguna manera, porque no pueden continuar en su cargo los diputados o los miembros de consejos municipales. O sea, y aquí hay, si se quiere, y tal vez el doctor pueda tener un criterio más amplio, pero no hay una salida constitucional. ¿Qué pasaría si no hay elección? O sea, ¿qué pasaría con las autoridades? ¿Continúan en el cargo o no continúan? O sea, ¿qué se puede hacer?
Acá lo que nosotros hemos dicho como organizaciones es que se tienen que pensar las maneras de cómo acortar plazos, cómo modificar plazos a efectos de que se pueda realizar la elección el otro año. O sea, no podemos pensar en que no va a haber elección. O sea, tiene que haber de como sea. Demos paso a otra pregunta, por favor. Esta nos la hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, es de @colocho, y dice: indicaron que los anteriores gobiernos tienen parte de la responsabilidad en la pérdida de los valores democráticos. ¿Qué han hecho las organizaciones sociales en esta época, o también tienen parte de esa responsabilidad? Pregunta. Ruth, si nos haces el favor. Sí, voy a contestar esta y tengo que referirme a las dos anteriores porque no puedo dejarlas pasar. De acuerdo. Primero, yo coincido en que no solo son los partidos políticos y los gobiernos, sino también las organizaciones de la sociedad civil, pero además la academia también tiene una gran responsabilidad. Es decir, cada uno de los actores que realmente tienen una influencia en el resto de los sectores, pues realmente tienen una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como academia, insisto, y como sociedad civil. Yo creo que también nos hemos quedado mucho a deber. El activismo de la sociedad civil se vino a mover, se vino realmente a expresar en los últimos años. No es un activismo que tuvimos desde el inicio de los acuerdos de paz, más allá de que estábamos en el proceso de construcción, porque también yo creo que ha habido un proceso, una progresión en esto. No es lo mismo las expresiones que teníamos de la sociedad civil hace unos años que las que tenemos ahora. También creo que hay que activar las instituciones, es decir, nosotros no nos podemos quedar solo a nivel de redes sociales, con la pregunta anterior. Hay que activar las instituciones, es decir, hay que tocarle la puerta, hay que presentar recursos, hay que presentar demandas ante las instancias correspondientes, desde la sala de lo contencioso, la sala de lo constitucional, etcétera, todo el sistema contencioso administrativo, que es nuevo, pero hay que activarlo y por ahí. Pero también en cuanto al tema de las elecciones, la única autoridad que puede mover la fecha de la elección o puede cambiar las reglas del calendario electoral más allá de las que le corresponden a la Asamblea Legislativa, si hubiese que haber una adecuación, es el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, el único que puede decir no vamos a hacer elecciones en esta fecha, sino en esta otra, es el Tribunal Supremo Electoral. Y además hay un plazo, yo creo que si bien es cierto, van a necesitar algunos ajustes, es probable que se necesiten algunos ajustes, pero todavía la fecha de convocatoria de elecciones está planteada para septiembre. Lo que está antes son todos los procesos de democracia interna de los partidos políticos, y eso pudiese tener realmente un cambio de fecha de acuerdo a algunas reformas que puedan surgir de la Asamblea Legislativa, precisamente por la situación extraordinaria que está prevista como última fecha de elección para las elecciones internas el 29 de julio. Y, como ya les dije, la siguiente fecha estaría planteada para septiembre del 2020. Entonces, todavía quedan esos meses de plazo 28 de septiembre, que todavía puede moverse. Así que el Tribunal Supremo Electoral es la única autoridad. El presidente no tiene ninguna autoridad para mover elecciones. Incluso con el tema presupuestario hay que prestar atención, porque yo me imagino que en cualquier momento van a querer echar mano precisamente de los recursos que se le han otorgado al Tribunal Supremo Electoral, y creo que hay que tener claro que elecciones tienen que haber y recursos para la elección también tiene que haber. Por tanto, es un tema que yo creo que vamos a tener que seguir hablando sobre esto, pero que de manera inmediata yo al menos no veo un peligro de que no puedan realizarse las elecciones. De acuerdo. Doctor Zamora, quizás por su experiencia y trayectoria también, ahondar un poco en el tema de las elecciones del próximo año. Sí, mire, la verdad es que el proceso electoral está marcado por plazos que establece la ley, el Código Electoral. En ese sentido, se pueden mover hasta cierto punto las fechas, eso es cierto. Ajá. ¿Por qué? Porque el Código Electoral no dice tal día y solo ese día, no. Entre tal, no menos de, o no más de.
Así va el Código Electoral. Por lo tanto, en este caso, primero habría que ver si es necesario. Por lo general se está planteando de que esta pandemia que estamos viviendo va a durar tal vez un mes más. Eso es lo que se calcula. Supongamos que dura 2 meses más, sí. Mayo y junio. Van a haber atraso para ciertas actividades del proceso electoral. Eso es cierto. ¿Cómo se resuelve? El tribunal es el que técnicamente tiene que estudiar, el Tribunal Electoral Supremo, tiene que estudiar técnicamente cuánto necesita variar. Y cuando llegue a una conclusión, tiene que ir a la Asamblea Legislativa cuando los plazos cambien lo establecido en el Código Electoral, no en otras partes, en el Código Electoral. O sea que depende de, hay que ver qué es lo que el tribunal cree que debería de moverse. Por ejemplo, para para hacer las internas de los partidos, no hay que ir a la Asamblea. Con el Tribunal Supremo Electoral y los partidos lo pueden arreglar. Pero cuando ya entramos propiamente en el proceso electoral, ahí los plazos están en el código y por lo tanto es la Asamblea la que puede reducirlos, pero creo que debe de ser a petición y argumentación técnica del Tribunal Supremo Electoral. Esa sería mi visión de la realidad, que hay que ver qué es lo que hay que mover y de acuerdo con eso ver qué actores lo pueden hacer y cuáles no. Pero yo coincido con todo lo que han dicho mis compañeros. El presidente de la República y los ministros no tienen que ver absolutamente nada y no deben de meterse en elecciones, ¿verdad? Ellos, mientras sean ministros, están fuera de las elecciones. Y eso es algo que hay que mantenerlo y no permitir. Y no utilizar el Estado con el emblema del partido para andar haciendo regalos del Ministerio del Ministerio de Asuntos Rurales, ¿verdad? Todo eso es en contra de la democracia. Okay. Eso hay que denunciarlo y hay que prohibirlo claramente. Bueno, debido al tiempo, porque ya casi pues estamos llegando al final de Espacio Antivirus, vamos a dar paso a una pregunta más. Sí, vamos a unir 2 preguntas que nos han llegado, pero que tienen que ver sobre el mismo tema. Arely Sánchez dice, ¿quién puede juzgar a la FAES si en lugar de responder a la Constitución obedecen a una persona? Porque su papel es respetar la Constitución, dice. Luego, Ricardo Baquerano nos dice, el artículo 212 de la Constitución dice que los órganos fundamentales del gobierno podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado para hacer cumplir esa Constitución. 1. Pregunta, si la Sala de lo Constitucional no es uno de esos órganos, pero sí parte de él, ¿no podrían auxiliarse de la Fuerza Armada para hacer cumplir las resoluciones? Y 2. Si la Corte Suprema optara por echar mano de la Fuerza Armada, ¿cómo podría hacerlo si administrativamente la Fuerza Armada depende del Ejecutivo y el presidente del Ejecutivo es el comandante general de las Fuerzas Armadas? Doctor Zamora, si gusta comenzamos con usted y luego damos paso también a Eduardo y a Ruth, ya que pues es la última pregunta. Mira, yo creo que ese es un problema. De hecho, vea, la Fuerza Armada tiene que responder al presidente de la República, por un lado, pero al mismo tiempo la Constitución le dice claramente que está bajo la obligación de no obedecerle órdenes que vayan contra la Constitución y contra las leyes vigentes del país. Por lo tanto, si un militar, sea coronel, sea capitán o sea soldado, recibe una orden que la Sala de lo Constitucional ha declarado que es inconstitucional, debe de decir, señor, no puedo porque me lo prohíbe mi respeto a la Constitución del país. Sé que eso es casi de heroico, pero sobre todo por eso se le exige a los altos mandos de la Fuerza Armada. ¿Tienen que obedecer al presidente? Sí, siempre y cuando la orden del presidente esté dentro de los marcos de la Constitución. Y si el único que es capaz de decidir qué es lo constitucional o no, que es la Sala de lo Constitucional, les dice que no es constitucional, están obligados a decirle, no, señor presidente, no lo puedo porque hay una orden
sentencia de la Corte. De lo contrario, se convierten en cómplices de delitos. Ok. Ruth. Hay resoluciones de Sala de lo Constitucional. De hecho, hay una resolución muy reciente que estaba buscando la referencia de ahora de enero de este año. Precisamente fue una sentencia que salió antes del 9F, que claramente expone aquellos casos en los que el presidente, si bien ejerce como máxima autoridad, como el liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas tienen un límite precisamente que es el que ha marcado el doctor Zamora sobre el respeto a la Constitución y a la ley. Por tanto, no puede haber un exceso en esto. Ahora, es cierto que nosotros nos topamos con una situación fáctica, y es que cuando se solicite a la Fuerza Armada que se haga cumplir una resolución, en el caso planteado por la pregunta, pues obviamente se puede encontrar con una negativa por parte de las autoridades de la Fuerza Armada a cumplir con las resoluciones. Pero entonces ahí tenemos también un código militar y también tenemos un código penal. O sea, hay otras normativas que también tendrían que ser aplicadas, y ahí el fiscal general de la República tiene que cumplir con su trabajo. Eduardo, cerramos contigo. Yo creo que lo que dice Ricardo es como la almendra de la discusión sobre el poder real en este momento en el país. En este caso, y ya lo planteaba Ruth, también el doctor, cómo hacer ante una orden judicial que no se quiera acatar y no se quiera ejecutar por la Fuerza Armada, o sea, digo, acompañando al órgano judicial. Acá, de nuevo, caemos a un punto que se podría decir un punto de vacío. O sea, cómo hacer cumplir las resoluciones de los órganos de Estado si el presidente está alejando del mandato del poder civil y del respeto a la Constitución a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo hacer eso? O sea, ahí es donde viene el punto. Y solo para terminar, porque creo que ya Ruth y el doctor dijeron todo lo que tenían que decir sobre el tema de la Fuerza Armada, pero hay que ponerle atención a algo, que el discurso del presidente de la República se basa en tres cosas: Dios, el pueblo y la Fuerza Armada, ¿sí? Entonces, en esa medida, yo dudo que el presidente quiera aflojar el control o el poder que tiene sobre el discurso con Dios, sobre el pueblo y sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, se plantea un escenario muy complicado que va sin duda a significar un análisis a profundidad desde el derecho constitucional, como decía Ruth, de cómo encontrar salidas para que se cumplan las órdenes del resto de órganos de Estado. Bien, gracias Eduardo, gracias también a Ruth y al doctor Zamora por haber compartido y conversado esta noche con nosotros de tema tan delicado y tan importante, tan necesario también en medio de esta pandemia que está viviendo no solo El Salvador, sino el mundo entero. Muchísimas gracias también a usted, que ha estado pendiente de esta transmisión, y recuerde que el próximo viernes a la misma hora, 8 p.m., estamos con un nuevo foro de Espacio Antivirus. ¡Feliz noche!